bienvenidos a un nuevo Facebook Live a través de el Facebook de la Universidad de Chile. Hoy estamos junto al doctor Yuc Ramón Kong, médico emergenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para conversar sobre la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y poder también hablar desde la perspectiva de quien vive esta crisis sanitaria directamente en la atención de los pacientes que padecen COVID-19. Buenas tardes, Yuc. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, buenas tardes, Muriel, y feliz de poder saludar a toda la comunidad de la Universidad de Chile y además de todas las vecinas y vecinos que nos están viendo hoy día. Bueno, mientras ustedes ya se empiezan a conectar y empiezan a enviar las preguntas que tienen para el doctor Kong, quisiéramos que nos pudieras contar un poquito sobre cómo ha sido el trabajo en este contexto, cómo ha cambiado la atención de los pacientes y cómo han cambiado también las labores del equipo de los profesionales de la salud, porque ustedes también se han visto directamente impactados por esta pandemia. Sí, bueno, efectivamente ha sido un desafío muy grande para los distintos servicios de urgencia, para los que nos formamos como emergenciólogos de especialidad. Dentro de nuestra formación en posgrado está el manejo de desastres, de catástrofes, y como nosotros sabemos, Chile prácticamente cada 2 años tiene una catástrofe natural o de otra naturaleza, y esto nos ha ido preparando de alguna manera para enfrentar alguna situación de este tipo de emergencia. Sin embargo, nunca había visto la magnitud de lo que podía suceder mediante esta pandemia, ¿no es cierto? Obviamente superó todos los mecanismos que estaban establecidos, y esto nos hizo a nosotros tener que replantearte desde la manera de atender los flujos, de redistribución de personal, dar nuevas tareas y asignaciones a los mismos profesionales, y volcar todo un esfuerzo nacional que se centralizó desde un comienzo, tanto público y privado, para darle atención a nuestros pacientes. Y esa coordinación, todo desde el comienzo, estuvo muy ligada a lo que son las sociedades científicas, a lo que es el colegio médico. Todos estuvimos poniendo ahí el hombro desde el principio para sentar una base, y los flujos que se fueron finalmente realizando desde la atención primaria, las ambulancias, la urgencia, la UCI y todo. Así que eso fue lo primero, que tuvimos que sobre la marcha ponernos con mucha energía a tratar de que no nos ahogara o que no nos desbordara esta oleada que se vio creciente. Ahora, en términos personales, lo que nosotros vimos es que al comienzo estábamos todos preparados, todos listos, preparados, y se demoraba en partir, no veíamos una gran oleada. Y nosotros que somos de esta área sabemos que esa calma es una calma de tensión, y tú sabes que en algún minuto va a venir. Hasta que llegó. Nosotros vimos un quiebre más o menos hace un mes y medio, en donde de un día a otro empezaste a tener un flujo constante y ya pacientes en la puerta todo el día, toda la noche, indiferente al toque que queda, y ya empezaste a llenar tus camas, se empezó a llenar todo el hospital, se empezaron a llenar todos los hospitales, se empezaron a llenar todas las urgencias, y esta conexión que tuvimos entre las distintas urgencias de la metropolitana, fundamentalmente, porque también estamos conectados con el resto del país, pero esto que ha vivido la metropolitana hay que entender de que se sale un poco de lo que ha vivido el resto del país, a diferencia de lo que pasó en Punta Arenas, o la región de Magallanes y en la Novena, que ellos ya tuvieron una primera oleada que se contuvo rápidamente, pero todavía está latente, digamos, el que vuelva a reactivarse o que venga una segunda oleada, como se ha empezado a denominar estas reactivaciones o estos nuevos clústeres completos que llegan a la urgencia. En la metro estamos en eso, en una primera oleada que esperamos ya empieza a descender desde el punto de vista clínico. Las cifras obviamente han sido todo un tema país que estamos mirando por detrás, que la curva se nos escapó, eso lo analizaremos más adelante, pero estamos en esa primera oleada y ya estamos en la metropolitana, esperamos hacia una salida el otro mes. Eso es lo que estamos esperando. No te escucho, Muriel. Ahí sí, tenía silenciado. Un poquito para ir adentrándonos también en cómo ha cambiado el trabajo de ustedes. ¿Qué tipo de pacientes llegan a consultar a la urgencia hoy, por ejemplo? ¿Vienen con síntomas avanzados en su mayoría, situaciones ya más graves, son adultos mayores, son personas con patologías, son, o sea, patologías de base, hombres, mujeres? ¿Cómo un poco esa caracterización de los pacientes hoy? Mira, el escenario ha sido muy distinto a lo que nosotros estamos habituados. Primero que todo, entre pediatría y adultos, para esta fecha nosotros esperamos normalmente una mayor oleada, o la campaña de invierno de pediatría que escuchamos todos los años. Eso se ha retrasado, ha disminuido, los hospitales pediátricos están con una baja demanda para lo que están acostumbrados ya en junio, o entrando a julio. Eso es producto de este aislamiento social, que ha tenido ese impacto, digamos, en la población pediátrica más positivo. Sin embargo, en los adultos es donde hemos absorbido la gran masa de crítica de pacientes, y en este sentido hay dos líneas.
están los pacientes leves, que son los que tienen síntomas de COVID, que hoy día prácticamente todo paciente sintomático respiratorio alto, y síntomas digestivos y fiebre, malestar general, con dos de esos ya se considera sospechoso, entonces hay que tomarle examen a mucha gente. Y esta gente es leve, por lo tanto corre por un circuito dentro de la urgencia. Normalmente hoy día las urgencias grandes, los hospitalarias, están divididas para pacientes leves y no leves. Al principio nosotros intentamos, o sea, no lo intentamos, lo hicimos. Pusimos dos líneas de trabajo, pacientes sospechosos de COVID y no sospechosos de COVID. Por lo tanto, los infartos, patología neurológica o de otra naturaleza, iba por este lado y evitábamos juntarlos en la urgencia, para que no se contagiaran cruzados. En un minuto se desbordó y ya pasamos a tener el 90% de la urgencia COVID hasta prácticamente un 100% de la urgencia COVID. Eso sucedió. Y el hospital, por ejemplo, el hospital clínico también fue transformándose rápidamente, aumentó de 30 a 97 camas críticas de un golpe, y transformando todo, poniendo todo, para recibir pacientes COVID. Entonces lo que vimos en la realidad de la metropolitana, por ejemplo, fue que todo se fue transformando a COVID, y en un minuto fue prácticamente monótono, y te quedaban obviamente patologías críticas que no son prevenibles, como, o prevenibles lo hubo, los infartos cardíacos, los infartos cerebrales, patología de síndrome aórtico agudo y otras naturalezas, mucho descompensado de diabetes, mucho, y descompensado pulmonares crónicos. Ese fue, como te diría, nuestro gran mapa en donde se lo llevaba prácticamente todo COVID. Y en también esta enfermedad, las familias, las personas que lo han padecido y que han salido también de ella, dicen que es muy sola, que hay soledad, que hay mucho miedo. ¿Cómo viven ustedes este tipo de emociones con los pacientes, en el fondo? ¿Qué pueden hacer también para contenerlo y también para contenerse entre ustedes? Porque me imagino que debe ser muy difícil también estar a este nivel de exigencia, a este nivel de ver pacientes críticos. ¿Cómo lo viven ustedes en ese sentido? Sí, bueno, obviamente uno como persona, como hijo, como nieto, familiar, el impacto que tiene esto, si es que toca a tu familia, es inconmensurable y no es comparativo con lo que nosotros podemos vivir en nuestro trabajo como trabajadores. Eso hay que saberlo así, porque es mucho el dolor. O sea, sin ir más lejos, anoche yo estaba de turno en el hospital clínico y falleció un paciente COVID que llegó en muy malas condiciones, lo pasamos directo al reanimador sin signos vitales y fue muy difícil. Y a mí desde chico, desde cuando partí en esto, es muy fuerte el grito de muerte cuando a la familia se le da la noticia, aunque uno toma todas las precauciones y uno conversa y lo saca a un lugar cerrado, lo sienta y le explica. Indiferente que el paciente sea crónico, que arrastre una enfermedad de larga data, nadie está preparado para el momento de la muerte, y es desgarrador, es desgarrador. Sobre todo porque, como tú bien lo decías, esta es una enfermedad que tiene que aislarte y tienes que aislarte tu enfermo. Entonces, uno le pierde la pista al enfermo una vez que ingresa al hospital. Es muy difícil hacer pasar a la familia, incluso si está agonizando. En algunos lugares se intenta, nosotros lo intentamos con todas las medidas de precaución y de lejos, o sea, no hay contacto físico. Tú lo viste, lo equipas completo y te dices, despídase de lejos a un paciente que probablemente está comprometido ya de conciencia, o intubado, sedado, o desconectado al medio. Eh, esa es lamentablemente la forma. Luego se entrega en un cajón cerrado, sellado, embalado completo, con toda una cadena que es muy difícil de romper y que no debiese romperse nunca. Por lo tanto, tú pierdes la pista de tu familiar una vez que lo entregas en la puerta de la urgencia, y después ya la comunicación es por teléfono, ya sea con tu paciente o los médicos estamos aportando información a través de esto, porque también es peligroso tener a la familia en la urgencia, en la sala de espera. En un comienzo, cuando esto se nos caía por todos lados y que estábamos tratando de afirmar el techo, le decíamos a la gente que esperara afuera o en su auto, o digamos en el parquecito afuera o en la calle, separándose, porque en la urgencia no te cabía más gente en la sala de espera, separado para mantener una norma. La tasa de contagio en un minuto ya era un 50, un 60% de los que se tomaban el examen, entonces tú sabías que los que te esperaban afuera para tomarse el examen, la mitad tenía, la mitad no tenía, y se iban a cruzar. Entonces todas estas variables tú tienes que sumarle al ejercicio médico, que no es solo finalmente atender a un paciente, sino que empezar a velar por todo. Y ese fue el punto más álgido, y te das cuenta de que el enfermo está solo, es difícil ir, tocarlo, es difícil conversar con él porque está aislado, tú estás aislado, el contacto es mínimo. Entonces es una enfermedad muy solitaria, muy, muy triste, muy triste. Tú has estado en varios medios de comunicación y uno de los puntos que creo que ha sido más relevante y más llamativo de tu intervención es que has cruzado o sea, de manera muy directa el tema de la desigualdad y la pandemia.
¿Cómo ves tú desde la atención de los pacientes que se cruzan estas dos realidades? ¿Qué tanto pesa, por ejemplo, hoy ser pobre, no haber tenido acceso quizá a buenas atenciones de salud antes, no tener quizás un lugar, por ejemplo, para hacer cuarentena? ¿Qué tanto pesa eso hoy para el COVID-19? Mira, hay que entender las cosas como un todo. Si nosotros hacemos un ejercicio pobre de pararnos hoy día en la pandemia y mirar alrededor y decir las condiciones están iguales porque todos se pueden atender en público o privado, eh, es hacer un ejercicio equivocado. Porque tú para poder analizar cómo llegamos a este punto tienes que ver de dónde viene y cómo las determinantes sociales han afectado la salud de tu población. Y entender de que la expectativa de vida en los lugares más vulnerables y de menos recursos y con menor educación es menor que en aquellos que tienen más recursos. Es franca, las cifras son francas, estamos hablando de años de vida de diferencia en expectativa. Por lo tanto, desde el estado nutricional, cuando tú te has despreocupado de tu población más vulnerable, desde el que se coma, o sea, que no haya acceso a comida saludable a bajo precio, siendo que somos un país productor, de las condiciones de salud de no poder dar una atención adecuada a todo el mundo, porque tienes concentrada toda tu población en FONASA, que es un 80%, y sabemos que el sistema sanitario público ha venido por los años siempre siendo insuficiente, y no se ha puesto el acento ahí para tratar de hacerlo suficiente para nuestra población. Entonces, si tú empiezas a tomar las distintas determinantes sociales, va a llegar a que tienes un paciente, en comparativa, del mundo más vulnerable, de menos recursos, más enfermo, con mayor cantidad de patologías crónicas, peor controlado, con peor estado nutricional, con peor educación, con menos capacidad cognitiva. Entonces, desde seguir las reglas, poder lograr un aislamiento, entender las medidas de sanitización, de cuarentena en la casa, todo eso ya se te hace de cuesta arriba. Y después pongamos las condiciones sociales, de dónde viven, cuántos metros cuadrados, con cuántas personas, es posible aislarse, es posible separarse. Y nosotros sabíamos que no era así, porque bastaba ver cómo se comportó la pandemia en los otros países que estaban por delante que nosotros en el tiempo. Y en ellos vieron que la muerte aumentaba su tasa, o sea, la cantidad de muertos, cuando llegaba a las zonas más vulnerables, precisamente por esto, porque no podía hacer las medidas de contención y de aislamiento y de cuarentena y de aseo. Por lo tanto, en ese escenario sabíamos lo que iba a pasar y pasó. Ahora, el otro tema es que sin ingresos, si tú no tienes capacidad de solventar lo básico, que son tus costos fijos, y no estamos hablando solo de la familia vulnerable, estamos hablando de la clase media, los mismos que estudiamos en la universidad, estudiamos muchos con crédito, yo estudié con crédito, por suerte hoy día tengo trabajo como médico, pero ¿cuántas otras personas y otros estudiantes o compañeros míos de bachillerato, yo soy bachiller en Ciencias Naturales y Exactas, que eligieron otras carreras, hoy día no tienen pega y tenéis que pagar un crédito universitario fijo, que no te lo suspendieron ni te lo frenaron? Si te fuiste a vivir solo o vives en un departamento, se te va toda la plata, tú no entras en la categoría de lo que va a ser el ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, perdón, no tienes un aporte por ningún lado, hoy día estás sin pega, o sea, finalmente se ve un acogotamiento, digamos, no tienes salida, y esto sumémosle la cuarentena, que ha sido inefectiva, y que la persona que ha sido correcta la ha realizado, pero ya llevamos un mes en la metropolitana, y esa persona no tiene cómo buscarse el ingreso, es una olla a presión. Por lo tanto, querer entender la enfermedad solo desde la terapia es un error rotundo, porque tenemos todos estos elementos que si no los resolvemos va a ser imposible tratar de contener la pandemia, y esto lo sabe mejor la gente que está en su casa y que no está viendo porque lo está viviendo. Ese es el gran problema, que las personas que están del otro lado, que son nuestros líderes y que toman las decisiones, no siempre tienen relación ni la cercanía que necesitamos con la realidad de la gente que está en sus casas. Y yendo un poquito más hacia ese tema, en términos del manejo de la pandemia, ¿cuáles crees tú que han sido las mayores debilidades y quizás las mayores fortalezas también de cómo se ha manejado la estrategia del COVID-19 en Chile? Bien, en términos de estrategia, las cosas positivas y que efectivamente han dado resultados y un muy buen resultado fue centralizar los esfuerzos, definir que tanto pacientes FONASA y SAPRE, hospitales, clínicas, se atienden todo en una misma red y esta red se comporta como tal. Por lo tanto, las camas críticas nos pertenecen a todos, las atenciones de urgencia a todos, y no se privilegia a una persona por sobre otra. En el fondo, si tú lo lees, es acabar con los privilegios en salud por un tiempo acotado. Eso obviamente nos dio un respiro como red, porque
entendamos que el 80% se atiende en el sistema público y la mayor cantidad de los recursos están en las clínicas, por lo tanto era muy dispar. Una vez que los cruzaste, excelente. Eso es a destacar completamente. Ojalá poder mantenerlo en el tiempo, ojalá poder hacer un sistema integrado de salud eh, y que vaya en ese sentido, que es algo que se ha venido planteando hace años, se ha ido discutiendo, pero nunca se ha logrado. Hoy día la pandemia te lo demostró que funciona y se puede hacer. Lo otro son las residencias sanitarias que hoy día se están habilitando. Lo voy a destacar como positivo en la estructura. Después vamos a hablar de lo negativo, que ha sido la temporalidad, que se ha utilizado muy tarde. Esto tendría que haber sido desde un comienzo para evitar el spreading la dispersión de la enfermedad. Obviamente al hacerlo tardío, cuando tu abanico ya está muy grande, si partiste de un caso, es muy difícil contenerlo, versus si lo hubiera hecho en un comienzo, que era más fácil poder abarcarlo. Eso en términos positivos. El otro positivo es cómo crecimos en camas intensivas, que le hemos cuadruplicado. Partimos cerca del orden de 700 camas, 600, 700 camas. Ahora eso te habla de que tenías un déficit enorme de camas críticas en el país por décadas, por décadas. Entonces tú tuviste que hacer cargo hoy día de la pandemia, y hoy día esas camas las ganamos, esperemos no las tengamos que perder o reconvertir. Eso ha sido muy positivo, porque lo hicimos muy rápido. Y el otro gran positivo es que tuviste en tu población médicos formados en distintas especialidades que pudieron abarcar esto, desde la misma urgencia, los hospitales y los consultorios, desde los médicos de familia, los médicos de APS formados especialistas, a los médicos urgenciólogos, a los médicos de piso, los internistas, los intensivistas. Chile tiene ese capital humano que otros países no tenían y se ha hecho frente en distintas áreas, no solo en la UCI. Y en eso podríamos explicar por qué, aunque son muchos muertos dentro de los hospitales, no han sido tantos como hubiésemos esperado, viendo lo que veíamos en Italia. Nosotros teníamos ese miedo de tener muertos acumulados en las calles o en otros lugares. Y el frente se ha hecho muy bien porque Chile, o más que Chile, los que hemos estudiado en Chile, los que somos chilenos, los que estamos acá, nos hemos formado y con los propios recursos, como bien sabemos que no existe universidad gratuita o de pago indirecto a través de impuestos. Entonces le hemos puesto todo el empeño, hemos desarrollado gente con capacidades en distintas áreas, técnicos, profesionales, para hacer frente. Esos han sido los puntos más positivos que pudiste sumar. Y de lo negativo, lógicamente, la temporalidad de las cuarentenas, la temporalidad de cuando aplicaste las medidas de las residencias sanitarias que te comentaba. Hemos estado corriendo detrás del virus por mucho tiempo, muy reactivos, poco, digamos, preventivos, que es lo que nosotros sabemos que en la medicina es lo más eficiente, prevenir. La gente lo conoce como prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Es lógico, es el enfoque mundial de la medicina. Tuvimos semanas de ventaja, las perdimos, y hoy día lamentablemente nos encontramos siempre comentando de esta curva, de dónde va la curva de los infectados, y la curva la perdimos de vista a fines de marzo, y no la hemos recuperado. Así que estamos, eso te diría yo que son los puntos más importantes. Vamos a ir con unas preguntas que ya nos están enviando las personas que están conectadas a este Facebook Live. La primera la envía Nata Ramos, que pregunta qué opinas del plasma como tratamiento experimental y que sea solo usado en clínicas privadas. Bien, el plasma partió como un protocolo que estaban en distintos centros, pero uno de ellos era la FALP. Y como es experimental, esto tiene tantos beneficios como riesgos. Obviamente el plasma es una terapia que se usa en otras patologías, terapia de plasma hiperinmune, o nosotros usamos transfusiones de hemoderivados en pacientes politraumatizados, con choque hemorrágico, en otros settings, en otro tipo de escenarios. Por lo tanto, es una terapia segura. Ahora, los beneficios de esto se han visto ahora, en la última semana. Entonces, no es que sea un tratamiento discriminativo, en decir que se lo vamos a aplicar a esta persona y a esta no. Está en una fase de trials o de ensayo. Por lo tanto, ahora que está saliendo de esa etapa y se ha visto un ejercicio positivo, es donde uno lo puede abrir. Y ese abrir significa que lo vamos a empezar a aplicar a distintas poblaciones y no necesariamente va a estar únicamente en una clínica o en un hospital. Recordemos además que hoy día los pacientes están mezclados. Por lo tanto, tenemos pacientes que ingresan a las clínicas. Por ejemplo, hoy día se ingresa a través de ley de urgencia un paciente COVID con necesidad de hospitalización. Por lo tanto, la cobertura te la da FONASA. Entonces, no es que hoy día no es tan discriminativo como lo fue hasta antes de la pandemia, como para hacerlo bien claro. Hoy día está integrado. Lo que esperamos nosotros desde el punto de vista médico es que esto no se vuelva a separar. Y para eso tenemos que, obviamente, tratar de empujar, pero ya en otra instancia. Así que eso es lo que sucede con eso. Y la otra la hace Verónica Leiva, que pregunta si se ven pacientes con coinfección de otros virus respiratorios o es solo SARS-CoV-2. Y si es así, ¿cuáles son y cómo has visto la evolución?
Existe coinfección, pero no es lo primario. En general nosotros, no tengo la tasa dura, pero de todos los pacientes que estamos viendo, nosotros hacemos otros estudios etiológicos para identificar otros agentes, o otros agentes vivos, ya sean virus o bacterias. En los paneles respiratorios, nosotros tratamos de identificar si hay coinfección con influenza, y lo que hemos visto es que es muy poco, es muy bajo, y que fundamentalmente se manifiesta como el SARS-CoV-2, que en el fondo tú lo identificas por este TT-PCR u otro, pero el PCR es lo óptimo. Tenemos el panel viral que vemos otros virus que en general no hay muchos, y después tenemos los antígenos urinarios para Legionela y para Streptococcus, que también eso sí te dice si hay una coinfección con una neumonía atípica, que son las habituales. En general, te puedo decir solo de manera de percepción, porque desconozco la cifra, aquí sería mejor que lo hablara un infectólogo, la doctora Davancho, alguien así que está en el hospital clínico y que tienen estas cifras más fresquitas, es que la coinfección es menor a lo que nosotros podríamos pensar por las fechas, por ejemplo, que estamos en invierno. Claro. Y mucho de eso se explica también porque entre las formas de prevenir el COVID también previene otras patologías respiratorias, por ejemplo, o de invierno. Exactamente. Eh, Yendo un poquito más al tema de las cifras, vemos que no mejoran semana tras semana y nuestros números ya superan los de países como Italia, por ejemplo, que en algún momento mirábamos como una realidad muy alejada a la nuestra. ¿Es posible seguir empeorando? ¿Y qué debiésemos hacer para repuntar? ¿Qué puntos crees tú que son claves para que se pueda dar un giro en la forma en que se ha propagado este virus? Bien, o sea, lo primero es ese exceso de optimismo se notó en las conductas y en las medidas que se tomaron en un comienzo, y que lamentablemente te llevaron a hacer un diagnóstico que no abarcó todas las variables, que no te hizo tomar todas las precauciones, y hoy día estamos viendo las consecuencias. Eso es franco. Eso no hay una doble lectura, no se puede decir de que estábamos preparados y que hicimos todo bien, porque si hubiéramos hecho todo bien no tendríamos las cifras que tenemos. Así de sencillo. Ahora, en términos de si vamos a seguir empeorando, vamos a seguir empeorando lógicamente. No hay tampoco otra lectura. Esto no quiere decir de que el escenario sea siempre en ascenso. Quiere decir que tal vez llegamos a un pic en el corto plazo, pero en el descenso van a seguir muriendo muchas personas y se van a seguir contagiando muchas personas, aunque tu tasa ya no va a ser creciente, sino decreciente. Por lo tanto, nos queda superar el pic y hacer toda la bajada. En ese camino van a seguir sumándose fallecidos innecesarios, prevenibles, van a seguir contagiándose en nuestros vecinos y vecinos de manera prevenible. Por lo tanto, aquí lo que hay que evitar es que ese número siga aumentando con las medidas que hemos estado desde el comienzo definiendo. Y aquí respondo a la segunda parte de tu pregunta, que sabemos que va a morir gente, pero mucha de ella es evitable. ¿Y cómo hacemos que sea evitable? Con lo que hemos dicho hasta el cansancio. Lo primero, quedándose en la casa, y si es que es necesario, perentorio, salir por un asunto de ir a buscarte el pan, porque tienes que hacer algún trámite específico, porque hoy día inclusive está postular para el ingreso familiar de emergencia en engorroso, necesita internet, si no tiene internet va a tener que salir a buscarlo. Todas estas cosas y los mismos procesos burocráticos rompen la cadena. Nosotros hemos visto las colas afuera de los bancos, en otros lugares, y es obviamente indignante, no contra la persona que está haciendo la cola, sino es decir, ¿por qué no hemos tomado las medidas, o nuestras autoridades no han tomado las medidas para que no se produzcan las colas? Si son evitables, ¿te fijáis? Entonces, yo entiendo y me pongo de la parte que yo también salgo. O sea, yo y el personal de salud salimos de nuestras casas porque tenemos que ir a trabajar, pero tomamos todas las precauciones, y estas precauciones son las mascarillas, el distanciamiento social, el no ver a tu familia, el no estar en contacto con otra persona, el que si está en una fila y se le acerca a alguien, decirle que se retire. Hoy día estamos tomando esas precauciones. Yo he estado en estudios de televisión donde yo entro viendo las precauciones, y si ellos no las toman, las tomo yo y les advierto, ¿te fijáis? Y si se me acerca, le digo, no, aléjate, déjame el micrófono ahí, yo me lo coloco, ¿cachai? Porque tiene que ser en un 100%, no puede haber espacio de error, porque el error se paga muy caro, y este muy caro es personas muy enfermas y fallecidos, y los casos dramáticos como el que me tocó vivir anoche, que era un paciente muy frágil y que bastó solo un poquito que entrara el virus y esa persona terminó fallecida. Entonces, casos como él hay muchos, y lo único que podemos hacerlo es evitarlo con las medidas sociales, y esperamos que ya pronto llegue este ingreso familiar de emergencia 2.0 que va a darle un respiro
a nuestra familia, a nuestros vecinos, para poder quedarse en la casa como corresponde y evitar la mayor cantidad de contagios que se traduce en mayor cantidad de muertes. Y un poco ligándonos de lo que me contabas en la respuesta anterior, ¿en estos meses has podido hacerte alguna idea de las formas en que las personas se están contagiando principalmente? ¿Es, por ejemplo, que porque se ven forzados a trabajar o a tener que seguir saliendo a la calle? ¿O es, por ejemplo, que se contagiaron en alguna salida fortuita, en alguna actividad que quizás no era la más recomendada? ¿Qué ves tú en general en los pacientes a los que estás atendiendo? Sí, en general te lo podría agrupar en tres escenarios. Está el escenario de los irresponsables, que son los que siguen haciendo una vida normal o haciendo fiesta o no tomando precauciones, no haciendo caso omiso a todas las recomendaciones y que aparte son choros o demuestran mayor ímpetu o que no les importa lo que le digan los vecinos. Hemos visto casos de gente que agredió a otras personas por decirle ponte la mascarilla. Hace poco el fin de semana vimos el caso de gente haciendo el trencito en la calle, en Talcahuano, ¿te fijáis? Entonces eso es indignante. Es indignante porque digamos, lo describo que son de la gente o del equipo de los irresponsables. Aquí estamos todos los responsables que nos comportamos como comunidad, que estamos poniéndole el hombro, no solo dentro del hospital, yo como vecino también tengo que hacer lo mismo, o sea, cuidar a mis vecinos, no salir, no exponerlo, porque una es mi pega hospitalaria, pero lo otro es mi rol de ciudadano. Y ahí es donde estamos todos tratando de hacer el empeño, comiéndonos toda esta frustración de no poder salir, de no poder hacer tu vida, y estamos todos en la misma, o sea, nadie aquí tiene privilegio, esta es una enfermedad que los ataca a todos. Pero está este grupo irresponsable que son los menos, pero que al final te echan por borda todo el esfuerzo y te da más indignación verlos porque tú dices, yo estoy haciendo el esfuerzo en mi casa, en mi familia, tengo a mi abuelita tirada, los cumpleaños, los nacimientos, me lo he perdido todo, y vienen ellos y son los que se enferman y son los que después van a la urgencia y terminan hospitalizados. Y el día que alguien responsable sí se enferme, puede que llegue y no haya una cama para él, entonces es injusto, es completamente injusto y ahí el llamado al criterio personal. Pero eso es un grupo menor. Los que realmente estamos como comunidad ahí poniéndole el hombro, tenemos dos opciones. O nos quedamos en las casas, si es que tenemos, digamos, satisfechas las necesidades esenciales y podemos mantener los costos fijos subsanados, desde, como te explicaba, los créditos, los arriendos, porque la gente de que toma las decisiones como que se le olvida que uno tiene que seguir pagando, porque en este país no te congelaron nada. En El Salvador se congeló, en Portugal se dijo aquí no van a ganar los bancos, no va a ganar nadie, aquí todos nos vamos a poner en línea porque las pérdidas las vamos a asumir entre todos. Aquí las pérdidas las está asumiendo la gente y nadie más. Pero bueno, eso es un asunto ya de política que finalmente se traduce en algo esencial como que tengo que salir a buscarme el pan. Y desde ir a machetear o ir a vender a la calle es más difícil porque no tengo cómo. Entonces tenemos este ahogo de las personas que no tienen cómo. Y esas son las que tienen que salir y también se contagian. Después tenemos las personas que siguen trabajando en lugares esenciales como La Vega u otros lugares, en donde me gustaría que hubiera una fiscalización no tan punitiva, no tan de ir a golpear, sino de ir a ordenar. ¿Qué es lo que se hizo en Ecuador? O sea, se ordenaron las ferias, se separaron, que es un poco lo que está haciendo Charpe en Valparaíso con la apertura de las ferias libres ahora que están en cuarentena. Uno lo ordena, coloca los distanciamientos, así como se hace en el supermercado. Pero hacerlo en las ferias libres, hacerlo en La Vega, hacerlo en los distintos lugares donde están los servicios esenciales, si tú lo ordenas, evitas. Si tú vas a punir y vas solamente a coartar o a detener o a hacer, digamos, todo un cuento alrededor de esto, no vas a lograr el efecto de no contagiar. Entonces, hay que tener el concepto de que esto es una enfermedad que no se ataca, digamos, directamente con fuerza o con armamento de fuego. No, esto se ataca con inteligencia, con estrategia. Y eso es lo que tenemos que promover. Por lo tanto, ese es el otro escenario. Y el último escenario es la falta de educación. Y por eso nuestra pega de los médicos es estar en los medios, ahí cateteando, y que ya aparecemos un montón, y la gente dice, oye, aparecí más que un cierto alcalde, y todas esas cosas. En realidad uno está cateteando porque necesitamos que entiendan cómo ponerse una mascarilla. O sea, la mascarilla, por ahí tengo un montón de mascarillas, la vamos a ir a buscar. Cuando la gente anda con la nariz afuera, que es en muchos lados, o que se la saca para conversar porque no se le entiende, que lo he visto en un montón de lados. Yo cruzo La Vega para llegar al hospital clínico, y queda hacia donde está la Facultad de Medicina. Toda la gente, claro, con sus mascarillas conversando, pero se la bajan para conversar y conversan uno al lado del otro. Tenemos a todos nuestros otros trabajadores que nos ayudan con los Rappi, con los Uber Eats para llevar la comida a las casas, pero están todos en fila, conversando, en la mascarilla abajo. Entonces, el quiebre se produce en ese minuto. O sea, aquí no importa que usaste la mascarilla todo el día, te la sacaste un segundo, conversaste con otro y te contagiaste. Entonces, es así de sensible, pero no se machaca lo suficiente para dar a entender eso. Nosotros en los brotes intrahospitalarios no hemos tenido
Y es porque yo a veces para comer un pedazo de pan me lavo 5 veces las manos porque desde sacarle el envoltorio digo, ah, ya me contagié, me las lavo. Voy a echarle, la destapar la bebida, ah, ya me contagié. Pero uno no está pensando eso normalmente si es que no tiene tanta conciencia como lo tenemos los que trabajamos en esto. ¿Okay? Entonces es muy difícil. Pero eso yo creo que son los tres grandes grupos por distintos motivos. Esta pregunta la envía Priscila Ali, que pregunta que al comienzo se dijo que este virus ataca principalmente a la gente adulta y con patologías, pero que en el reporte se informa que han muerto 8 lactantes menores de un año con COVID-19. Entonces, si puedes explicar un poco cuál es el riesgo en los niños. Mira, primero que todo hay que ser ordenado en la información y entender de que este virus puede contagiar y contagia a todas las edades, indiferente de patologías de base, indiferente de que si son deportistas o si son fumadores o no, si se cuidan o no, todos se pueden contagiar porque es una enfermedad infectocontagiosa. Bien, una vez que tú te contagias, tú tienes posibilidades de desarrollar un cuadro, desde asintomático, o sea, sin síntomas, hasta tener síntomas sencillos, compromiso del estado general, así como que me siento mal, un poquito de resfrío, un poquito de gripe, de cefalea, náusea, un poquito de vómito o diarrea, fundamentalmente diarrea. Y después vamos aumentando en esta escala y pueden ser enfermedades respiratorias, te falta el aire, después que te falte el aire necesitas oxígeno francamente y terminas hospitalizado y hasta el punto en donde terminas en la UCI, intubado, pronado, o en ECMO, que es circulación extracorpórea, que hay una maquinita que hace como de corazón y pulmón porque estás en una etapa muy grave, o la muerte. Tenemos todo el espectro. ¿Qué pasa? En las edades más jóvenes, digamos, en el rango etario más joven, tenemos que el impacto de letalidad por contagiados es menor porque no es una enfermedad que privilegia o que afecta mayormente a los ambos extremos de la vida. Se enfoca más en el extremo de la vida adulta. Por lo tanto, vamos a tener casos de muerte que si tú lo haces en la proyección, no va a ser comparativo con si lo hicieras en la proyección de un rango etario sobre 80 años, sobre 90 años. Pero aún así vamos a tener casos, por lo tanto, si uno quiere tomar la precaución completa y evitarlo en un 100%, la única forma es no contagiándose. No hay otra, porque tú, aunque sea un pequeño porcentaje, puedes desarrollar la forma grave siendo lactante o los niños y tener un desenlace incluso fatal. Por lo tanto, aquí la única manera de protegerse, como te decía, es no contagiar. ¿Y crees que hoy, ya que ya llevamos cerca de 3 meses desde que llegó este virus a Chile, ¿crees que hoy existe mayor preocupación y temor por parte de la población de contraer el virus o que todavía falta que las personas adquieran un poco más de conciencia sobre los riesgos y las formas de contagio? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay dos situaciones. La primera es que cuando esto partió, si nosotros recordamos, estábamos dentro del estallido social o la reactivación del estallido social que se tomó vacaciones en febrero, en donde la gente bajó la afluencia a las marchas los días viernes, y después para marzo venía la reactivación. El día lunes 2 de marzo se suponía que era como que se venía la semana y finalmente el 3 llegó el virus. Ese viernes fue la última marcha masiva en Zona Cero, en Plaza Dignidad. Y ese día tú ya como que se sentía y se venía esto y nadie creía que esto fuera real, porque veíamos las cifras de China que la contuvo en poco tiempo, no creíamos mucho, o sea, había mucha incertidumbre y del descrédito que tenían nuestras autoridades, que recordemos en ese entonces, hasta las encuestas más optimistas presentaban que el presidente tenía una figura de un 6% apoyo y el Congreso un 3% apoyo, entonces comprenderás que la legitimidad o la veracidad era cuestionable por toda la población, exceptuando estos pequeños porcentajes. Entonces, entraste en un escenario político-social que todavía no estábamos en la crisis sanitaria, pero que te hacía dudar. Por lo tanto, tomó mucho tiempo, tanto para personal médico o de salud como para no creerlo. Eso era lo primero. Nosotros veíamos las cifras y decíamos, mira, letalidad de un 1%, en realidad parece que no es tanto, puede comportarse como la H1N1, que la construimos rápido, en fin. Bueno, cuando esto fue avanzando y vimos las catástrofes que generó primero en países vecinos, o sea, sabíamos lo de Italia, España, pero recuerden que en Ecuador, en la zona de Guayaquil o Guayacos y hacia el norte de Perú, empezaron a haber muertos en las calles rápidamente porque el sistema sanitario explotó, digamos, colapsó muy rápido. Sí, nosotros viendo esto dijimos, oye, se nos viene la torta, o sea, que también estamos preparados. Bueno, tuvimos la suerte que teníamos
como echar manos y al unificar usamos las clínicas, que era algo que no habíamos usado nunca. Eso nos permitió hacer un primer frente. Y la gente empezó a asustarse hasta el minuto en donde hay un quiebre en el discurso y se habla de la nueva normalidad, que tiene relación con lo que pasaba en Europa. Ellos ya habían superado el pic. Por lo tanto, hacia el 12 de mayo, ellos dijeron, nos vamos a empezar a reabrir, y en eso están hoy día, con todas las medidas, obviamente. Pero Chile se trató de, mirando hacia allá, decir, ¿saben qué? Podríamos plantearlo. Y en ese podríamos plantearlo, lamentablemente, por nuestra propia cosmovisión o nuestra propia cultura, dijimos, y en realidad si no se ve tan mal la cosa, y se vio que hasta un 75% de las personas dejaron de tomar las medidas, por este mensaje de, mira, tal vez sí, tal vez no, bueno, ya tal vez no, entonces salgamos. Digamos, 3/4 salieron. Y ahí se generó, digamos, el primer boom. Y a raíz de eso vino esta primera gran oleada que después vimos nosotros las 2 o 3 semanas, colapso en toda la urgencia, fundamentalmente en la metropolitana. Entendiendo que también la metropolitana tiene esta particularidad que tiene una mayor densidad poblacional, por lo tanto es mucho más fácil que haya un contagio acelerado, versus el resto de Chile, que en muchos lugares más rurales tiene separación, entonces se va a demorar más el virus en afectar a mayor cantidad de vecinos. Y aquí con los guetos verticales y con las condiciones de hacinamiento fue todo mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que ocurrió. Hay miedo, hoy día en las regiones empieza a llegar de a poquito el miedo, porque como ellos han visto que sus tasas no son tan malas, la incredulidad, siempre, no puede ser tanto. En Valparaíso ya lo saben, en Viña ya lo saben, pero en la metropolitana estamos ahora en esta nueva etapa de decir, y un poco lo que pasó en Argentina, ya mira, sabes que hemos cumplido la cuarentena, vemos que no avanza mucho, será verdad o no, y empiezan estas teorías de los mismos terraplanistas y antivacunas, que empiezan con, no, mira, en realidad como que será tan real este virus, porque no mata tanta gente, mata poquito, bueno, pero el colapso sanitario va a matártelo a todos los que pudieses salvar porque no hay camas para ellos. Y esas son variables que no se explican siempre de manera clara. Por lo tanto, la gente si ve la letalidad dice, mira, un 1% no parece ser tanto. Multiplícalo por miles de contagios al día, satúrame un nivel sanitario completo y dime cómo atiendo un infarto, cómo atiendo a otro si ya no tengo una cama. Eso no se explica siempre. Así que estamos ahora en una segunda fase, que es la fase de dejar de creer un poco en el riesgo y decir yo ya lo superé. Y sobre todo parta por la población joven, así que el llamado a ellos, porque como los jóvenes tienen una menor probabilidad de enfermar grave, dicen, a mí no me pasa nada, lo vimos en Estados Unidos, en Spring Breaks, esta fiesta que hacen los recién ingresados a la escuela, no nos pasa nada, nos creemos los dueños del mundo. Sí, pero resulta que tú vayas a contagiar a tu mamá, a tu papá o a alguien, y lo vas a mandar al hospital. Entonces, hoy día la conciencia de comunidad tiene que ser más importante que lo que nos han impuesto socialmente, que es el exitismo personal y al que yo me tengo que salvar, y finalmente siempre pienso en mí mismo. Esto hoy día no nos sirve. Y un poquito ya en el tema de los tratamientos. Vemos que hay constantemente noticias de que se están desarrollando tratamientos experimentales, que varios países están buscando desarrollar vacunas que puedan ser efectivas. ¿Cómo están tratando hoy ustedes en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a los pacientes graves por COVID-19? Bien, mira, efectivamente aquí no existe un tratamiento, y esto es lo primero, no existe un tratamiento específico para esta gente, o sea, para este virus. No existe. No se ha desarrollado, no hay un antiviral. Eso no está. Que no es lo que sí sucedió en la H1N1 que teníamos los Tamiflu. Por lo tanto, aquí el tratamiento y el manejo es de soporte y es sintomático. Es decir, yo como tengo un enfermo, yo trato desde fuera de ayudarlo para que sus defensas hagan la pega, para que su sistema haga la pega, para desinflamarlo, para que el pulmón pase este periodo de que se va a ir apagando o le va a costar mucho y cuando empiece a reactivarse vuelva, digamos, a hacer su función normal. Nosotros estamos haciendo ayuda y soporte. Eso es el tratamiento en términos generales y le vamos poniendo nombre. Para lo que es la fiebre, los síntomas generales, paracetamol. Para la inflamación y para esta inflamación sistémica, hoy día ya se utilizó ampliamente la dexametasona por este estudio internacional. Estamos con corticoides. Después tenemos, al principio nosotros sospechamos que puede haber coinfección con bacterias, por lo tanto usamos antibióticos. Hasta que lo descartamos con exámenes, se retiran los antibióticos. Luego, ¿cuál es la base de esto? Si le falta un oxígeno, terapia, oxigenoterapia, que es una terapia. El oxígeno, cuando uno aumenta la cantidad de oxígeno que le entrega un paciente versus la ambiental, que recordemos un 21%, nosotros aumentamos la concentración, terapia con oxígeno, soporte.
Si ya el oxígeno no entra, se lo meto a la fuerza y vamos con cánulas nasales de alto flujo o con otros mecanismos que te aporten presión a la fuerza. Eso es lo que estamos haciendo, meterte el aire para abrir tus vías respiratorias y mantenerte respirando. No funciona, o sí funciona, pero aún así nos cuesta. De espalda te ponemos de guatita, eso es el prono, que hoy día se está nombrando mucho y que se está utilizando mucho porque fisiológicamente hace que haya una mejor interacción entre el flujo que pasa por los alveolos. Si nos acordamos las clases de biología, el flujo va por los alveolos, hay un intercambio gaseoso y se bota por la boca el CO2 y se absorbe el O2, ¿se acuerdan? Bien, cuando nosotros giramos al paciente y lo ponemos de guatita, hacemos que las zonas que están mejor ventiladas llegue más sangre y las que están inflamadas, llenas de mucosidad, de nitrito y otras cosas, las pasamos, evitamos que el flujo se vaya para allá. Entonces optimizamos la interacción flujo e intercambio gaseoso. Entonces, todas esas son terapias que nosotros estamos utilizando y después ya va la terapia intensiva, que eso es cuando tenemos un paciente que hace una respuesta sistémica completa y empezamos a utilizar drogas para mantener los vasos funcionando, el corazón funcionando, los sedamos, los dormimos, los intubamos, hacemos relajamiento muscular y todo eso ya es empezar a nuestro paciente manejarlo desde fuera, si es necesaria terapia renal de reemplazo, y así avanzando hasta lo último, que sería un corazón y un pulmón externo que haga la pega por ti por algunos días, en ciertos casos muy específicos y en algunos lugares de Chile que son más expertos. Hoy día en el Hospital Clínico tenemos este tipo de pacientes, hay otras clínicas que también lo hacen, pero es para casos muy específicos, no es algo que tiene que ser una categorización muy particular, porque es una terapia también que genera mucho daño y que cuesta mucho recuperarse después. Pero en el fondo todo este abanico de cosas que traté de simplificarte es la pega desde la puerta, desde un consultorio, hasta el último punto en la UCI. Perfecto. Bueno, muy claro. Ya vamos a empezar a cerrar esta conversación, pero te quería pedir que finalizáramos, que tú nos pudieras decir qué nos queda por hacer hoy y qué podría pasar si no lo hacemos, un poco para que también la gente sepa y tome conciencia si es que no lo ha hecho aún. A ver, esto es una carrera de largo aliento. Esto no son 100 metros planos, aquí uno no se puede declarar victorioso en una primera o en una segunda etapa. Esto va a durar hasta que llegue la vacuna. Hasta antes de eso nunca vamos a poder cantar victoria. Por lo tanto, el que lo haga está cometiendo un error. También hemos sabido que la inmunidad, todavía hay algo en discusión, no es en todos los pacientes expuestos, cosa que sí esperamos que fuera, pero hay distintas cifras que están todavía haciendo ruido, todavía no la he analizado bien, pero el punto es ese. No tenemos que confiarnos hasta que podamos decir, con vacuna en mano y con todo, hemos superado la pandemia. Cuando uno no escuche eso, tenemos que estar en alerta. Y esta alerta es una alerta continua, constante. Es como cuando uno está en la universidad y decir, me queda todo este año y tengo que salir a final de año y dar el examen y ahí recién me voy a poder titular, sobre todo cuando estoy en último año. Es lo mismo, pero ahora no sabemos hasta cuándo. La OMS ya nos ha dado algunas señales y luces que este año podría estar la vacuna. Entonces lo primero es a no relajar la alerta y estar siempre pendiente de con quién se me acerca y quién no. Y si ya hasta ahora, haciendo lo que han hecho, no se han infectado con las medidas, no jugando a la suerte, porque el que ha salido y ha sido irresponsable y dice, yo no me he infectado, ya tú tenés toda la posibilidad de hacerlo. Pero el que lo ha hecho bien, por ejemplo, los que estamos en salud, que usamos nuestras mascarillas por horas, por traje y la ropa y todo eso, si usted en su casa lo ha hecho bien, mantenga. No suelte, no relaje las medidas, mantenga las medidas, siga los consejos y escuche a la autoridad sanitaria. Eso es lo más importante, porque hoy día además tenemos un ministro que ha abierto el diálogo, que está mucho más, digamos, ameno a que podamos conversar, a permitir que demos distintas ideas, estamos colaborando entre todos. Entonces, es una persona que te permite decir, ¿sabes qué? Le creo. Vamos por el camino correcto. Entonces, todos estos resquemores que existían, yo diría, dejemos los prejuicios de lado, dejemos que nuestras autoridades hagan su trabajo. El ministro nuevo además lleva poquitos días, entonces dejemos lo que haga la pega. Creemos nosotros y estamos mucho más como confiados de que nos permite participar, así que dejemos lo que trabaje. Y nosotros en nuestras casas sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque si lo estamos haciendo bien, nos hemos mantenido bien, esta primera oleada la estamos pasando, esperamos ya el otro mes poder decir, vamos en franca bajada, y si lo mantenemos así, vamos a llegar hasta la vacuna y ese día vamos a poder abrazarnos y hacer todo lo que nos tenemos pendiente.
Bueno, muchas gracias por esta conversación. Quisiera hacer algún comentario final. Yo sé que tenías ahí un saludo que querías enviar. Sí, quiero aprovechar de saludar a mi hermana, a la Vale, que hoy día está de cumpleaños y que está lejos, en otra región. Ella también estudió en la Chile, ella es cirujana dentista. Así que está haciendo patria ahí en la cuarta región, en un centro de salud familiar. Así que le mando un abrazo grande y un besito. Bueno, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión también. Espero que sigan las recomendaciones que claramente nos entregó el doctor Kong y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Abrazo a toda la comunidad. Gracias por habernos escuchado hoy día y vamos a seguir ahí estando para ustedes lo que necesiten. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.